Bienvenidos y bienvenidas a Las Correspondencias, el podcast donde hablaremos de los caminos que cruzan, de ida y vuelta, las diferentes expresiones del arte y la cultura. Acompáñanos a descubrir las referencias cruzadas, los encuentros premeditados y los datos curiosos que nos demuestran que no todo es coincidencia. Yo soy Alex Avilés. Y yo, Mijail Lamas. Esperando que estén muy bien, les damos la bienvenida a Las Correspondencias. Hoy hablaremos de las mujeres incómodas en la historia y el arte. ¿Qué habría escrito Neruda? ¿O qué habría pintado Picasso si no existieran musas como nosotras? Cita un famoso cantautor de cuyo nombre no quiero acordarme. Ser mujer se ha vuelto en nuestros días un concepto complejo de definir que oscila entre la tan masticada creación más bella del universo hecha por Dios hasta una compleja arquitectura de rebeldía, búsquedas, sentimiento, rabia, sangre, explotación, ternura, magia, injusticia, resignación, soledad, valentía, muerte y resistencia. Una de las evidencias más contundentes sobre las mujeres indican que somos la mitad de la población y hemos ocupado el mismo territorio de nuestros cohabitantes varones desde el mismo momento en que se inauguró la humanidad. Pero una serie de sucesos desafortunados llevaron a estos, nuestros compañeros de territorio, a tomar decisiones arbitrarias y parciales que evidentemente resultaron injustas para la otra mitad de la humanidad. Aún no sabemos si motivados por la angustia de no poder saber si el hijo que llevaban en sus parejas en el vientre eran verdaderamente suyos o, quizás en algún momento, con la percepción de la realidad bien alterada, decidieron que nuestras diferencias físicas serían un pretexto suficiente para ejercer un dominio hegemónico, sistemático e ideológico sobre las mujeres. Fuimos nosotras quizás la primera propiedad privada de los hombres, según Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. En el plano religioso y mitológico ocurrió la sustitución del culto lunar por el culto solar. Así Apolo, dios del sol, mata a la diosa serpiente Pitón, diosa lunar, para apoderarse del oráculo de Delfos. Pero detrás de cada historia de despojo hay una historia de resistencia. Las antiguas sacerdotisas de Pitón, que pasaron a administrar el culto de Apolo, conservaron el nombre de su madre, sinónimo de adivinación y conocimientos profundos. Se les conoció como las pitonisas. Al final, el pecado de Eva no fue tomar el fruto prohibido del conocimiento, sino ser sacerdotisa del culto femenino a la serpiente, el culto femenino a la naturaleza. Por otro lado, la división sexual del trabajo, instaurada por las sociedades patriarcales, impulsó la segregación del trabajo para las mujeres, donde, como afirma María Teresa Lobo de Dueñas, las funciones atribuidas a lo masculino se valoran más socialmente frente a las consideradas femeninas. Y agrega que esto permite que se margine social, política y económicamente la esfera productiva en contraste con la centralidad de la productiva. Así comenzó la historia de Evas tentadas por la maldad, Magdalenas meretrices, Hipáteas insensatas seducidas por la sabiduría como Sor Juanas, genias Cleopatras que serán recordadas por sus poderes ultraseductores, Juanas locas traicionadas por sus propios padres para no perder el poder, y condesas Báthory, que pasaron a la historia por alimentarse de sangre para mantener su belleza. Es curiosa la forma en que las mujeres han hecho historia en la voz de nuestros opresores. Desde este punto, no debería ser novedad que la historia escrita por los vencedores mire con resquemor a mujeres notables, no por ser ejemplos de virtud, al contrario, que su notoriedad es precisamente proporcional al grado de incomodidad que provocan. A todas ellas, gracias de antemano. Hoy mencionaremos a tan solo un puñado de ellas, quienes ponen desde antaño sabor a las sobremesas familiares. Empezamos con algunas preguntas. ¿Quién fue Margarita Ortega Valdés? Esta mujer nació en Sonora en 1871, militante anarquista
que participó de manera activa en la revuelta armada contra el ignominioso dictador Porfirio Díaz. Margarita Ortega pertenecía a una familia acomodada del norte de Baja California y en 1910 renunció a la posición acomodada de su familia, se separó de su marido y se afilió al Partido Liberal Mexicano, el PLM de los hermanos Flores Magón, quienes pretendían darle un giro anarcocomunista al movimiento revolucionario. ¿Por qué fue incómoda? Margarita Ortega rechaza la comodidad de la vida pequeñoburguesa, abandona a su esposo, que no estuvo de acuerdo en integrarse a la lucha revolucionaria. Este es el fragmento de una carta que le escribió a su marido. Yo te amo, pero también amo a todos los que sufren y por los cuales lucho y arriesgo mi vida. No quiero ver más hombres y mujeres dando su fuerza, su salud, su inteligencia, su porvenir para enriquecer a los burgueses. Y si eres hombre, vente conmigo a la compañía, de lo contrario olvídame, pues yo no quiero ser la compañera de un cobarde. Así Margarita toma a su hija y se une a sus compañeros del PLM como participante activa en el conflicto armado. Se desempeña como propagandista y enfermera. Además, transporta armas, municiones, provisiones y correspondencias durante la toma de Mexicali. Ahí mismo funda con otros magonistas una biblioteca para la formación ideológica de sus militantes, donde utilizaban la conquista del pan de Kropotkin como fundamento filosófico de su movimiento. Cuando los maderistas triunfaron sobre las fuerzas magonistas en Baja California, Margarita Ortega es expulsada de Mexicali, junto con su hija Rosaura Gortari, por órdenes expresas del flamante presidente Madero. Se refugió en Phoenix, donde cambió su nombre para evitar la persecución que los gobiernos de México y Estados Unidos hacían de los miembros dispersos del PLM. En Phoenix, Margarita Ortega continúa organizando guerrillas del PLM para que incursionaran en el norte del estado de Sonora, al lado de Natividad Cortés, también integrante del Partido Liberal Mexicano, teniendo como base el pueblo de Sonoita. En 1913, Margarita y Natividad fueron aprehendidos en la frontera de Sonora por Rodolfo Gallegos, quien había sido su compañero de lucha. Cortés fue fusilado en caliente y a Ortega, a Margarita, se la llevaron presa a Baja California. Fue arrestada y torturada en Mexicali por las fuerzas federales de el maldito Victoriano Huerta, con la finalidad de que delatara a sus compañeros. Ella no habló, así que fue fusilada el 24 de noviembre de ese mismo año. Y así como el de ella, hay testimonios de muchas mujeres cuyos nombres no sabemos o desconocemos por los libros de historia de México, ¿no? No se recuperan estos nombres, los nombres de muchas mujeres combatientes del conflicto armado revolucionario mexicano. Sin embargo, recordar el nombre de Margarita es la posibilidad de recordar o de honrar a todas las demás. Muy bien, ahora preguntémonos quién fue Emma Goldman. Emma Goldman fue una anarquista de origen lituano nacida en 1869. Feminista y dura crítica del camino tomado por la URSS, y fue una de las pioneras en la lucha de la emancipación de la mujer en el siglo XX. ¿Pero por qué resulta incómoda Emma Goldman? Ella emigró a los Estados Unidos cuando apenas contaba con 16 años, donde trabajó como obrera textil y se unió al movimiento libertario, animada por el ahorcamiento de 4 de sus compañeros anarquistas. Goldman no fue enjuiciada por el hecho, pero fue encarcelada ese mismo año por agitadora, en 1916 por distribuir material sobre la contraconcepción y nuevamente en 1917 por oposición a la conscripción militar. En ese tiempo publicó un suplemento que se llamaba Madre Tierra en una revista anarquista mensual. En 1919 fue expulsada de Estados Unidos y deportada a Rusia. En la audiencia en la que se trataba su caso, J. Edgar Hoover, quien era presidente de la misma y futuro jefe del FBI, la calificó como una de las mujeres más peligrosas de América. Participó en la sublevación anarquista y apoyó a los bolcheviques en contra de la división entre anarquistas y comunistas, hecho que se produjo durante la Primera Internacional.
La represión política, la burocracia, los trabajos forzados que siguieron a la Revolución Rusa contribuyeron en gran medida a cambiar las ideas de Goldman sobre la manera de utilizar la violencia, excepción hecha de la autodefensa. Disconforme con lo que veía como autoritarismo soviético, se instaló definitivamente en Canadá en 1936. Entonces Goldman colaboró con el gobierno español republicano en Londres y Madrid durante la Guerra Civil Española. Goldman finalmente murió en Toronto en 1940 y está enterrada en Chicago. Y en palabras de ella misma, verdaderamente, si de una emancipación apenas parcial se llega a la completa emancipación de la mujer, habrá que barrer de una vez con la ridícula noción de que ser amada, ser querida y madre es sinónimo de ser esclava y completa subordinación. Deberá desaparecer la absurda noción del dualismo del sexo, que hombre y mujer representan dos mundos antagónicos. Sin duda, una de las figuras centrales de la concepción y de la formación del pensamiento anarquista. Sus textos son de lectura obligatoria. Y bueno, ahora nos salimos un poco del plano histórico, ideológico, político, aunque sigue siendo político también, para hablar de la verdadera madre del rock and roll, ¿no? Que es la inusitada, la increíble Big Mama Thornton. ¿Y quién fue Big Mama Thornton? Negra, lesbiana, gorda, ruda, marginal, es la verdadera madre del rock and roll. Fue compositora y multiinstrumentalista, poseedora de un estilo único e incendiario, tanto en los slow blues como dueña de un repertorio que sentaría las bases para el rock and roll. Cantó Hound Dog años antes que Elvis Presley, con una actitud que dinamitaba las expectativas de género en la música popular. Fue un importante enlace entre las estrellas del blues de los años 30 y los íconos femeninos del rock como Janis Joplin o Tina Turner. Pese a ser una pionera, vivió el desarrollo de su carrera artística siempre oculta en la sombra. ¿Pero por qué es incómoda Big Mama Thornton? Bueno, pues escuchar a esta cantante afrodescendiente es algo similar a la guerra. En sus canciones, ella lloraba, gemía, ladraba y susurraba, como queriendo sacudirse todos los estigmas que habían forjado su carácter. Nació en 1926 en Alabama. Comenzó arrastrando el pecado original de ser una mujer negra. 20 años después, cuando luchaba por abrirse paso en el mundo masculino y selvático de los clubs nocturnos del rhythm and blues, era ya una mujer negra y lesbiana de 180 kilos con una creciente afición a pistear. Poseedora de un estilo único, igual de incendiario en los fraseos calmados de los slow blues, esos blueses lentos, como en el repertorio que anticipaba al rock and roll del más alto altanaje. Big Mama fue toda una pionera. Las primeras líneas de su biografía se incrustan en el mito del profundo sur norteamericano. Big Mama tenía, en efecto, un padre que era predicador de evangelizaciones, un predicador bautista, y una madre que celebraba esa misma fe, que apoyaba, por supuesto, al padre, y con la que empezó a cantar en el coro de la iglesia. Durante 7 años estuvo cantando y bailando a lo largo del sudoeste de los Estados Unidos con el grupo itinerante Hot Harlem Review. Así, la gran madre del rock and roll fue construyendo su rotunda y avasalladora personalidad, a la que no se le pueden etiquetar o adjudicar ninguna etiqueta, pues ella misma, como la grandiosa Patti Smith, estaban impulsadas por esa necesidad salvaje como un río de ser ellas mismas. Big Mama destaca por su destreza como instrumentalista, multiinstrumentalista,
algo poco frecuente en una vocalista femenina de la época, y por figurar como autora de algunas de sus propias canciones. Sus habilidades no pasarían desapercibidas por nadie, y mucho menos para uno de los sellos más importantes en el estilo del rhythm and blues y rock and roll, Peacock Records, que la fichó de inmediato, entre ilustres compañeros de discografía como Little Richard o Johnny Ice. ¿Johnny Ice o Johnny Ice? Sí, claro. En paralelo, Willie Mae, que es el nombre con el que fue bautizada, buscaba el camino hacia otro tipo de conquistas. A menudo vestida con ropa de hombre, empecinada en desafiar las categorías, gran parte de su repertorio se recreaba en la necesidad de transformar la adversidad en triunfo. They call me Big Mama. Me llaman Big Mama porque peso 180 kilos y puedo sacudirles. Pero también bajar hasta el centro y alegrarte la mañana si me llevas a casa contigo. Vámonos. Así nomás, ¿no? La canónica, quizás la más conocida de sus canciones, Hound Dog, marca un parteaguas, como uno de los primeros tabiques del rock and roll. Esta última, pronto convertida en una de las más famosas y reconocibles estándares y estandartes de la música del rock, escenificando un drama hecho a su medida. La historia de una mujer que, harta de ser halagada y chuleada por su amante, lo corre de la casa con la promesa de no darle de comer nunca más. La canción es una auténtica andanada y tirada, ¿no? Una tiradera, pues. Coge impulso con un bramido y una guitarra ondulante, afilada, y en apenas 3 minutos termina con el protagonista masculino hecho pedazos ante la rotunda actitud de una mujer que, poderosamente musical, estaba haciendo saltar por los aires las expectativas de género en la música popular de Occidente, o bueno, al menos en Estados Unidos. El güerito de Elvis Presley, grabaría esta canción 3 años después. Bueno, no era tan güero, ¿no? Era más bien apiñonado, pero bueno. El blanquito, diríamos. Hábilmente, Elvis había optado por cambiar por completo la versión original de Thornton, incluyendo la letra y el tempo. Si bien su relectura es muy buena, es increíble, esta apropiación condenaría para siempre a Big Mama a la periferia de la historia. A cambio, el hit meteórico de Presley, ella solo obtendría un cheque de tristes $500 y un posterior reconocimiento de culto. El rock personificado, la posterior cantante Janis Joplin, terminaría convirtiéndose en la más famosa heredera del estilo de Big Mama Thornton, y las creaciones de Big Mama se posicionaron de nuevo en la historia de la mano de una joven voz blanca, pero con un desenlace muy diferente al que había tenido con Elvis Presley. Como autora por pleno derecho, su nombre figuraba ahora en los créditos del álbum de Janis Joplin. En una de sus últimas apariciones en el San Francisco Blues Festival, en 1979, el año en que yo nací, las crónicas resaltan sobre su actuación. Había estado enferma durante algún tiempo, con dificultades para vivir de su música. La ovación que recibió, con la audiencia puesta en pie, la conmovió profundamente. Con lágrimas en los ojos, agradecida al público, les agradeció su presencia y a Dios el permitirle volver. Durante los siguientes 50 minutos ofreció uno de sus mejores shows de los últimos años. Y Ball and Chain se convirtió en el plato fuerte no solo de su actuación, sino de todo el festival. Cantó, gimió, aulló e hizo todo lo que se puede hacer con esa canción. Big Mama encontró la muerte en Los Ángeles el 25 de julio de 1984. Sola y sin reconocimiento, con el único honor de un funeral celebrado por su amigo Johnny Otis, antiguo compañero de viaje y productor de la famosa Hound Dog. Ese mismo año, pero de manera póstuma, se convertía en la 4ª mujer distinguida
con la entrada en el Blues Hall of Fame. Y de nuevo volvemos al principio, ¿no? La historia de muchas mujeres en la industria musical. Recientemente vi una serie que se llama Daisy Jones and the Six, donde también te cuentan la historia de una cantante de música disco, que bien puede ser la historia de Big Mama, que bien puede ser la historia de Nina Simone, en donde en aquella no tan lejana década de los 60, un montón de cantantes y músicas afroamericanas o afrodescendientes se dedicaban a cantar, a tocar, a producir música, pero que llevados en la sociedad norteamericana por esos prejuicios raciales que todavía estaban muy intrincados y muy metidos en la sociedad, Que todavía en esa sociedad de los Estados Unidos, pues bueno, lo que hacían hábilmente muchos de los productores musicales de entonces era decir, ok, me encanta tu voz, pero no puedes salir al escenario, lo que vas a hacer es que vas a cantar, te voy a grabar tu voz y la que va a salir al escenario es una cantante blanca, cuerpazo y completamente hegemónica que va a ser un hit a nivel popularidad, ¿no? Y bueno, no es la historia de la cantante de la que vamos a hablar a continuación. Patti Smith. ¿Quién es Patti Smith? Bueno, ella nació un 30 de diciembre de 1946 en Chicago, pero siendo apenas una niña, supo que ese era un lugar muy pequeño para ella. Patti Smith era como una locomotora. Ella tenía un motorcito desde que la llevó a andar en la vida. No sé, yo la percibo como una de esas almas poéticas, ¿no? Y ella misma se percibe así, porque anda por la vida como impulsada por un no sé qué, que ya no es una ideología, es una cosa que la lleva pues a andar, ¿no? Yo tengo una teoría. A ver. Yo tengo una teoría, es la poesía de Arthur Rimbaud. Seguramente ella es fanática de Arthur Rimbaud y de Charles Baudelaire desde muy chiquilla, entonces bueno, seguramente motivada por estos versos, ella agarró, empacó sus tiliches y se fue a Francia desde bien chamaca. ¿Por qué es incómoda la Patti Smith? Hace muy poco Patti Smith no se reconocía feminista. En varias entrevistas ella solía decir que ella solo se regía por un impulso de vida que le permitió abrirse camino. Una anécdota under cuenta que en su primera gira por Norteamérica los integrantes de Sex Pistols vagaban por las calles de Nueva York cuando se quedaron seducidos por un sonido que provenía de un bar. Adentro se encontraba tocando Patti Smith y su banda. Ella más bien recitaba lo que parecía ser un poema que iba a ritmo con la música de una guitarra y una batería. La estrofa se repetía continuamente, o más bien repetía continuamente las palabras horses, y conforme avanzaba su voz era más bien un grito histérico, y entonces los integrantes de Sex Pistols, atónitos, reconocieron que había punk en ese lado del mundo y resultaba que era la voz de una chica. Probablemente es por esto y algunas otras historias que a Patti Smith se le conoce como la madrina del punk, no tanto como un género musical, sino como una forma de ser en la vida. Siendo muy joven, la pequeña Patti Smith tiene que asumir responsabilidades económicas para apoyar a su familia, porque ella, pese a ser blanca, no era una burguesa, digamos que le tocó vivir en un seno de familia trabajadora de Estados Unidos. Y es como trabajadora de una joyería que conoce a su novio, Robert Mapplethorpe, con quien funda una relación de amistad y afectiva muy sólida. Por esos años se van juntos a Europa y con su hermana a visitar las tumbas de Rimbaud y Baudelaire, que eran sus poetas favoritos, como les dije al principio, y se puede decir que es durante ese viaje que se consolidó su alma de artista. Vuelve a Nueva York, donde junto a Mapplethorpe comienzan a circular por núcleos intelectuales y artísticos. Una de sus frases icónicas cita: Jesús murió por los pecados de alguien, pero no por los míos. Sí, irreverente. De hecho, la primera grabación de Patti Smith no es una grabación de una canción propiamente, sino es ella recitando algo así como Peace Factory o Peace of Factory. No recuerdo bien el nombre, tal vez tú lo recuerdas. Y ella recitando este poema inspirado en Rimbaud y su experiencia como trabajadora, como obrera en una fábrica en Chicago.
Y después de esa experiencia, después de haber escrito ese poema, es cuando se va a Nueva York y es cuando conoce a Allen Ginsberg, que Allen Ginsberg pensó que era un muchacho. Y entonces por eso se anima a ayudarla en un problema que estaba teniendo y a hablar con ella, pero porque era tan huesuda, tan andrógina que Allen Ginsberg dijo, este muchachito está muy guapo, y fue, pero bueno, resultó que era una chica, y al final entablan una relación, así como Allen Ginsberg siempre tuvo este gusto por acercarse en su momento a Bob Dylan, luego Patti Smith y luego también a nuestro querido Tom Waits, ¿no? Entonces, porque Allen Ginsberg veía en estos poetas a poetas reales y Patti Smith, sin duda, encontró en la poesía una manera de expresarse, pero luego encontró en el rock, en la música, una manera de llevar la poesía a un público que nunca iba a comprar un libro de poemas y que tal vez después, escuchándola, iba a comprar literatura. No sé, bueno, estoy especulando. Pero vayamos con otro personaje que también es muy incómodo. Incómodo porque a mucho fan hombre de los Beatles les causa urticaria. Estamos hablando de la japonesa Yoko Ono. Ella nació en Tokio en 1933. Es artista conceptual y cantante y música experimental. ¿Por qué es incómoda Janis Joplin? Por muchas cosas, creo. Yoko Ono. ¿Por qué es incómoda Yoko Ono? A mucha gente le parece una figura problemática y para los extremistas repulsiva, ya sea por su aspecto, lo cual tiene un componente de racismo de estas personas, ¿no? O su forma de cantar, totalmente provocadora. Incluso hay quienes desde su misoginia la eligieron como un chivo expiatorio en la separación de The Beatles. Ahora hay demasiados documentos audiovisuales como el reciente estrenado documental Get Back, que demuestra que nada tuvo que ver con eso. Yoko Ono ya era una prestigiosa artista contemporánea cuando conoció a John Lennon. Su obra había sido expuesta en algunos de los más prestigiosas galerías del Reino Unido. Ono nace en el seno de una familia aristócrata de Japón y se forma en las artes plásticas. Integra, junto con el influyente músico y artista y poeta John Cage, el grupo Fluxus, uno de los más irreverentes y divertidos movimientos de la neovanguardia de posguerra. En 1969 contrae nupcias con Lennon. Lennon la descubre en una galería en la que está exponiendo y una de sus obras es un ejercicio un tanto donde se involucra al espectador, entonces tenía que subir una escalera de pintor, de esas que son como una A, y con una lupa leer una frase que estaba pegada en el techo. No recuerdo ahorita la frase, me la sabía pero no, la olvidé. Y entonces dice Yoko Ono, esta mujer es la artista, la amó sin conocerla. Luego ya la conoció y dijo, tú eres quien hizo esta obra, sí soy yo, te amo, ¿no? O sea, así fue como realmente John Lennon perdió y entendió cómo estaba la onda con el arte. Porque el que era más intelectualmente involucrado con el arte era Paul McCartney, se juntaba con el mismo Allen Ginsberg, que eran bastante amigos, y otros poetas y otros intelectuales y pintores, pero John Lennon no era el más, a pesar de haber estudiado en la escuela de arte, no era el más, ¿cómo decirlo? Pues el más involucrado en el arte contemporáneo, conceptual, oculto, etcétera, ¿no? De estas galerías. Pero es con Yoko Ono que se mete en ese mundo, ¿no? Bueno, Yoko Ono llegó al punto de organizar conciertos en el que el público tenía que imaginar por sí mismo la música. Editó un célebre libro de dibujos, poemas y escritura conceptual llamado Grapefruit y que al español se tradujo como Pomelo y que es uno de los libros que yo he leído en los que más me he divertido y que más me ha generado inquietud.
Son pequeños ejercicios de performance, pero también poemas conceptuales que de alguna manera te animan a la acción. O sea, no te dejan indiferente ante la lectura. En ese sentido, yo reconozco pues una heredera de los dadaístas, a esta artista japonesa. Y bueno, y realizó varios cortos conceptuales como Fly e innumerables discos marcados por el experimentalismo. Entre ellos se destacan las obras Yoko Ono en Plastic Ono Band, Fly, Approximately Infinity Universe. Ustedes disculpen este inglés de Culiacán, pero así es. Y Season of Glass del año 1980. En los años 90 sacó 2 discos que fueron muy bien recibidos por la crítica, Rising y Blueprint for a Sunrise. Hasta hoy, sus mayores éxitos han sido Walking on Thin Ice y en menor nivel Never Say Goodbye. Gran parte de la obra plástica y musical de Yoko Ono trata de temas como la libertad de pensamiento, la paz. Ha sido una militante pacifista desde el tiempo y antes de los Beatles, la lucha contra el racismo, la homofobia, el sexismo y la valoración de las pequeñas, grandes sensaciones cotidianas. Y eso se puede ver cuando uno lee este libro maravilloso que se llama Grapefruit o Pomelo. Yoko Ono ejerció una gran influencia personal y profesional sobre su marido. La artista japonesa se hizo notar desde los primeros momentos de la relación. Ahora sabemos que sin la luminosa influencia de ella, yo no habría podido escribir muchas de sus grandes canciones como Imagine y muchas otras que se incluyen en el álbum Definitive Lennon. Así es que la próxima vez que escuchen a Yoko Ono, quítenle un poquito de prejuicio y les va a ayudar mucho. Vayamos con otra persona, con otra mujer que es bastante incómoda, y más ahora cuando las teorías de conspiración se vuelven cada vez más fuertes. Hablemos de Marina Abramovic. ¿Quién es ella? Pues bueno, Marina Abramovic nació en Belgrado en 1946. Ella es una artista serbia dedicada al performance que inició su carrera a comienzos de los años 70. Activa durante más de 4 décadas, se ha descrito a sí misma como la madrina del arte de la performance. El trabajo de Abramovic explora la relación entre el artista y la audiencia, los límites del cuerpo y las posibilidades de la mente. ¿Por qué resulta incómoda? Bueno, pues por distintas cosas. Hoy por hoy es una de las mujeres más raras o que más provoca comezón en la gente, o por lo menos en quienes han estado expuestos a su obra. Lo primero es que se ha cuestionado la legitimidad de sus piezas. La más reciente polémica en la que ha estado involucrada es donde tuvo que pagar $250,000 a su expareja, el también artista Ulay, por incumplimiento de contrato, pues durante más de una década Marina estuvo lucrando con las obras producidas por ambos en ese momento en el que ellos estuvieron juntos como pareja. En este sentido, existen voces dentro del ámbito intelectual y artístico que juzgan la obra de Abramovic como un engaño al espectador, es decir, que algunos de los elementos utilizados son previamente dispuestos, como sucedió en aquella pieza, donde la artista se sienta enfundada en un vestido rojo a contemplar y a mirar a los ojos a la persona que se sienta enfrente a ella. En alguna de estas presentaciones, Ulay tomó el lugar frente a ella y ambos comenzaron a llorar en un momento francamente emotivo, mismo que al parecer estaba premeditado, o al menos eso es lo que dicen los rumores. También muy probablemente empezaron a llorar porque ambos sabían que se venía una demanda encima, ¿no? Finalmente, uno de los temas por los que Marina Abramovic genera tanta curiosidad como aversión es su supuesta participación en la élite millonaria que gusta de matar y comer niños y también ser adicta a esta droga de la eterna juventud que se llama adenocromo, solo distribuida entre las personas muy ricas con acceso a este elixir cuya fórmula está diseñada a partir, sí, adivinaron, niños o fetos o niños muy pequeños. Al menos esto es lo que cuentan las teorías de conspiración, como el Pizzagate. Pero sí es muy incómoda porque muchas de sus obras inquietan mucho tanto al espectador, pero también por la preparación que conlleva montar este tipo de
de performance, ¿no? Pensemos en esta que tú mencionabas, donde ella está durante 8 horas o 6 horas, que es bastante tiempo, sentada en una silla en una galería vacía. Y no se para ir al baño, mantiene una sola postura. O sea, la preparación física que requiere un performance de este tipo implica un gran sacrificio, una gran demanda física, ¿no?, sobre esto. Aquella otra emblemática pieza de Abramovic es aquella en donde se para con muy poca ropa, creo que nada más un calzón y brasier, y dispone al público una mesa llena de diferentes instrumentos, flores, plumas, cositas, ¿no? Con los cuales ellos, el público, pueden interactuar con ella, acariciándola, tocándola, pero entre esos instrumentos había otros ya más de destino punitivo, ¿no? Que pueden ser un cuchillo, incluso hasta una pistola. Entonces cuenta la anécdota que alguien, ya avanzada la pieza, hubo sí un atrevido que la amenazó con la pistola y que pues a ella la quebró porque pareciera haber estado muy dispuesto a disparar esa pistola, ¿no? Sí, lo mismo sucedió con una pieza propuesta por Yoko Ono, en la que había unas tijeras. Ella sí estaba completamente vestida y entonces las personas podían pasar y hacer también con ella cualquier cosa. Y bueno, la finalidad era demostrar qué tan capaces son las personas de actuar sobre el cuerpo de otro cuando aparentemente no hay una restricción. Entonces, también cuenta Yoko Ono que sintió bastante miedo porque algunos de los participantes en la pieza, algunos de los asistentes, pues se pusieron evidentemente muy violentos. Y bueno, vamos a finalizar con otra performer, y ella es mexicana y me va a dar mucho gusto que hables de ella, Mijail. Sí, voy a hablar de Rocío Bolívar. Si existe alguien en el mundo que provoque incomodidad, es Rocío Bolívar. Rocío es una escritora, actriz y artista de la performance mexicana, nacida en 1956. Su padre fue un pintor muralista mexicano y su madre una exiliada española. ¿Por qué es incómoda esta mujer? Bueno, en diversas entrevistas Rocío refiere que su infancia fue relativamente normal, aunque estar inmersa en el mundo del arte desde pequeña, dice, sí te obliga a experimentar el mundo de una forma distinta. Ella fue una adolescente desinhibida y sinvergüenza a quien nunca le incomodó la desnudez, y mucho menos la sexualidad. Fue una joven precoz a quien el autoconocimiento le brindó no solo una forma de explorar su cuerpo, sino también un discurso para entender y relacionarse con el mundo. Para ella el sexo es un lenguaje que, llevado a las últimas consecuencias a través de sus actos performáticos, involucra llevar su cuerpo a los límites del dolor. O de la misma ley, le entregan una poderosa herramienta de expresión que a su vez es un manifiesto político. Algunos de ellos son la congelada de uva, que así se le ha conocido durante mucho tiempo, ¿no? Niño Dios intravaginal con labios cosidos, ser suspendida a manera de péndulo en la frontera de Tijuana y Texas. ¿Tijuana o California? California. Claro, sí, yo dije, sería, bueno, en fin. Modificar su rostro por medio de ganchos entre la menopausia y la vejez. Cargarse en la fotografía, defecar en la fotografía de Peña Nieto, que esa es bastante famosa, ¿no? Bueno, sabemos que ella estudió hasta el 5º año de primaria, derivado de una enfermedad renal, y no maneja discursos nacionalistas ni ideológicos. Aunque, bueno, esto es muy atrevido, ¿no? Seguramente ella lo dice, pero hay un gran componente ideológico en sus performances. Y lo que sí sorprende es que su educación haya sido autodidacta o en casa, etcétera, etcétera, ¿no? No sé, ese entorno familiar, sin duda, le ayudó a construir esta personalidad tan inquietante dentro del arte mexicano.
Ella lo dice de viva voz en diversas entrevistas, ¿no? Ella no recibió una educación convencional, como de ir a la escuela, llevar sus libros, cargar la mochila, sino más bien la mucha o poca educación que recibió fue en casa, y no fue mucha, más bien se fue formando. Ella no sabía que era performer hasta que dice que vio una pieza de no me acuerdo qué artista y dijo, bueno, esto es a esto vine al mundo, ¿no? A hacer este tipo de cosas. Me llamó y fue lo que hice, porque antes de dedicarse a la performance, ella fue actriz, fue conductora, así como la ven haciendo locuras, trabajó en Televisa, fue conductora de programas, una cosa rarísima, yo no me lo podría imaginar ahí, ni siquiera la recuerdo, porque eso no fue hace mucho, tuvo que haber sido en los 60, 70, en los 80, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, ella misma dice que al principio ella pues no se casaba con ideologías, por lo mismo quizás de no tener una educación fundamentada, ¿no? Pero al final, cuando se le iban ocurriendo piezas, y que todo el mundo le decía, ay, qué fuerte está eso que acabas de hacer o así, pues se dio cuenta, ¿no? Que sus piezas estaban cargadas precisamente de un discurso ideológico, ¿no? Que llamaban o que movían a la gente a lugares, ¿no? Una de las piezas muy llamativas, aparte de la congelada de uva, que era pues, masturbarse con una congelada de uva, fue la de Niño Dios intravaginal, porque, bueno, fue meterse. Dice que cuando hice esa pieza, tuvo que, como bien decías desde que hablábamos de Marina, cada pieza conlleva una preparación física bastante fuerte, ¿no? Entonces, con esta del Niño Dios tuvo que pulir el mecanismo, que era este crucifijo, o bueno, no, más bien este Niño Dios, le tuvo como que pulir para no lastimarse tanto por dentro, ¿no? Y una vez que logró pues llevar la pieza a un estado pues, más o menos lisito, ya pudo metérselo y finalmente coserse los labios, ¿no? Entonces, y otras, las más recientes obras que tuvo, y bueno, es en la que se ha concentrado ya las últimas piezas de su obra, es en un concepto general que se llama menopausia y vejez, donde hace una denuncia de cómo la sociedad actual pues tiene o tiende a estigmatizar cómo envejecen las mujeres, ¿no? Pues creo que nos quedaron muchas otras mujeres, sobre todo algunas mujeres pertenecientes a la periferia, pertenecientes a movimientos de resistencia, pero les prometemos hacer 1 o 2 o 3 programas sobre este tema que en realidad nos apasiona y que creo que vale la pena seguir desarrollando. Me despido, yo soy Mijail Lamas, gracias por escuchar las correspondencias. Y bueno, esperando que les esté gustando, con esto estaríamos terminando nuestra primera temporada y ya les estaremos avisando cuando comienzan los nuevos capítulos. Muchas gracias, yo soy Alejandra Vilés y con nosotros está Héctor Bonilla en la producción. Muchísimas gracias, nos escuchamos pronto.